Muy bien, hoy día vamos a comenzar con la clase de polígonos regulares y áreas de regiones triangulares. Vamos con ello. Entonces, lo primero hay que saber que un polígono regular es un polígono equiángulo y equilátero. Ya sabemos la terminología, mismos ángulos y mismos lados. O sea, cada lado mide igual. Veamos cómo los nombramos. Pues de esta manera, vamos con vértices consecutivos. Entonces, elijan algún vértice, empezaré por este, y ponen allí. Pueden escribir A, B, C, dependiendo de cómo sea el polígono, y así se lo dan en el enunciado. Entonces van allí, A1, A3, A4, o puede ser V1, así, las letras que quieran, pero siempre debe ser consecutivo. A4, A5, A6 y A7. Listo. Entonces, aquí notamos que el polígono tiene 7 lados, porque tiene 7 vértices. ¿Qué más? Quiero que noten que cuando decimos polígono nos referimos solamente al borde, nos referimos a lo que ven allí. ¿Y por qué dice asociados? Pues no pertenecen al polígono, pero se le asocian. Aquí marcamos un ángulo interno, otro interno, ¿verdad? ¿Y cuál sería el central? Pues vamos aquí justo en este punto que está en el centro de todo, y entonces agarramos un vértice, unimos con el centro, llamémoslo O, y unámoslo con el vértice consecutivo. Ok, a este ángulo de aquí le llamaremos el ángulo central. Ese será. ¿Y el interior cuánto medirá? Va a medir el suplemento. Esto se puede demostrar si lo ponen aquí. Como esto es isósceles, ya veremos por qué. Va a aparecer aquí el complemento se multiplica por 2 y van a tener 180 menos alfa. Entonces veamos también en esta figura que en un polígono regular se puede inscribir dentro de una circunferencia. Entonces ahí miren, los vértices, todos los vértices pertenecen a la circunferencia. Y como lo ven allí, tienen alfa, esto de aquí sería 90 menos alfa medios, porque si esto es radio y esto también es radio, hay un isósceles. Entonces se multiplica por 2 y entonces tendrían 180 menos alfa. ¿Qué más? Tienen 180 menos alfa y para construir todo el ángulo llano, ¿cuánto les faltaría? Alfa. Entonces también notan que el ángulo central mide igual que el ángulo exterior. Ok, líneas asociadas. Cuando decimos líneas asociadas, también lo mismo. El polígono no tiene líneas, solo lados. Entonces, ¿cuáles les asociamos? Esta de aquí. Del centro al vértice tienen el circunradio R, ¿de acuerdo? Aquí lo pondré, R. Y también tienen al inradio o apotema. Notan allí, esta es la circunferencia más externa, pero por dentro, si ustedes van desde el apotema, o sea, desde el centro al lado, trazan una altura que la biseca, porque es regular, ¿de acuerdo? Ese rojo apotema que ven allí, hasta podría ser una circunferencia nueva, que siempre va a ser tangente en esos puntos medios, ¿de acuerdo? Entonces, el apotema va a ser muy utilizado en los ejercicios. Ya vamos a ver cómo se calcula. Por el momento decimos que es coseno de alfa n sub 2. Ok, este alfa que ven aquí, cuando le ponemos alfa sub n, nos referiremos a los ángulos conocidos que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces aquí tienen, trazan aquí y trazan acá. Entonces, si esto es alfa n, ¿cuánto sería esto de acá? La mitad, alfa n medios. Y entonces el apotema, ¿qué sería? R coseno de alfa medios. Por eso aquí ven la fórmula, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver cómo se calcula todo eso, paso a paso, ¿de acuerdo? Triángulo elemental. ¿Cuál sería el triángulo elemental? Siempre vértice, centro, vértice consecutivo. Entonces aquí tengo vértice 1, aquí vértice 2, aquí vértice 3 y aquí tendría otro elemental.
otro elemental, otro elemental, otro elemental. Tiene 7 elementales porque es un polígono de 7 lados, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Pero no se preocupen que estos triángulos van a ser conocidos o van a ser notables, ¿de acuerdo? Entonces así los calcularemos. Vamos ahí con el cálculo. Por teorema del coseno, ¿qué podemos notar? Miren, al lado lo vamos a llamar LN, ¿ok? LN. Radio, radio. Ok. Entonces, ¿cuál es el teorema del coseno? Ya recuerdan, por relaciones métricas, alfa, RR, LN, teníamos 2 coseno de alfa multiplicado por los que forman el ángulo, o sea, RR, será igual a los que lo forman, pero al cuadrado, R cuadrado más R cuadrado, menos el que se le opone al cuadrado, menos LN al cuadrado. Nosotros despejamos eso y obtenemos lo siguiente. LN, o sea, el lado, en función al radio, al circunradio. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa en Pitágoras? Ah, ya. Lo que pasa en Pitágoras es esto de aquí. Esto sería R, esto sería LN medios, de aquí hasta acá. Y esto sería el apotema. Entonces, al apotema lo escribimos AP sub n, ¿de acuerdo? Todo eso al cuadrado, la cateto al cuadrado más cateto al cuadrado darán R al cuadrado, hipotenusa al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí pueden calcular cualquiera de estos apotemas, lados o circunradios. ¿Qué más? Aquí despejando, tienen eso. Despejando apotema con esta ecuación y esta de acá, ln con r, lo dejan solamente con r y coseno de alfa y ya lo tienen. ¿Qué más? O pueden jugar con r y solo con l. Aquí también está su otra fórmula. Pero solamente les digo que se recuerden esta de aquí. O simplemente lo grafican. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Estudiaremos solo a los polígonos regulares notables. No vamos a utilizar al heptágono, que es de 7 lados, sino a los conocidos de 3, 4, etcétera. ¿Cómo es que los van a dibujar? Si es que ustedes tienen un transportador, pueden utilizar esto de aquí. Ya hemos visto que alfa n, o sea, el ángulo central, n indicando el número de lados, es 360 grados, todo sobre n. Entonces, aquí contamos cuántos vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto multiplicamos abajo también 6 por 2, 6. Entonces tenemos n igual a 12, ¿no? Ponemos 12, tendríamos 30 grados, entonces vamos de 30 en 30. Aquí va 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Y lo mismo hacen, ¿no? 0, 30 y así, hasta completar. Y luego unen los vértices. Los unen y ya forman su polígono regular. ¿De acuerdo? Así vamos a trabajar. Entonces, el primer polígono regular que podemos imaginar, polígono no se puede formar con 2, sino con 3. Entonces tenemos al triángulo. 3 lados, como ven. Y entonces, ¿aquí qué pasa? 360 entre 3 es 120. Y claro, 120 más 120 más 120 hacen toda la vuelta o toda la circunferencia. Entonces ahí tienen eso. ¿Qué más? Trabajamos en función al circunradio, ¿ok? Tenemos al R. Entonces, ¿qué pasa? Siempre vamos a trazar la bisectriz de aquí con la altura que biseca al lado, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos R medios, perdón. Aquí tenemos 60 grados, ¿ok? Y ahora sí, notable, R medios, raíz de 3. Esta es la parte de acá. Entonces, ¿qué notamos? Ya saben, LN, si estamos hablando del triángulo, tiene 3 lados, entonces escribimos L3, ¿verdad? Si estamos hablando también de n igual a 3, esto sería el apotema
3. Ya saben, centro hacia el lado 90, ya. Entonces, ¿qué notan? Notamos esto, ¿no? Que el ángulo central es 120, como ven, ¿no? 360 entre 3, 120. El lado 3 es, mira, el doble de r medios raíz de 3, o sea, r raíz de 3. Y el apotema, r medios, como lo ves allí. Entonces no necesitas recordar estos números cuando puedes graficarlo y lo vayas al toque, ¿de acuerdo? ¿Dónde vemos el triángulo equilátero? Lo vemos en algunas arquitecturas modernas, como esta de aquí, o lo vemos en algunos fractales, como este triángulo de aquí. Equilátero, equilátero, equilátero. Cuadrado. ¿Qué pasa con el cuadrado? Con el cuadrado es otro cantar. Tenemos 4 lados, entonces 360 entre 4, 90. Ok, 90, trazamos allí. El cuadrado es una de las figuras que más han visto. Entonces 90, 45 grados, 45 arriba. Ok, si el radio vale R, ok, ¿cuánto mediría la diagonal? Bueno, esta de aquí, perdón, R raíz de 2. El lado, el lado 4, ¿no? L4. L sub 4, este también mide L sub 4, todos son iguales. ¿Qué pasa con el apotema? Ah, ya, aquí también hay otro 45, 45. ¿Ves? Aquí hay 45, porque esto también es 90, 90, 90. Ok, si esto vale R, ¿cuánto mediría este pedazo? R sobre raíz de 2. Esto también, R sobre raíz de 2. ¿De acuerdo? Ahí está el apotema. Como ves allí, 90, R raíz de 2, R sobre raíz de 2. Solo grafícalo. Entonces, ¿dónde vemos a los cuadrados? Lo vemos en algunos juegos, como el ajedrez. Aquí la forma de los escaques, estas casillas negras y blancas. O también lo vemos en algunas losetas, pisos y cosas que usamos hoy en día. Pentágono. Penta 5. ¿De acuerdo? Cono, ángulo. Entonces, 360 entre 5, fácil, 72. Entonces, 72 es el ángulo central. Unes allí, vértice, centro, vértice. Tengo mi elemental, ok. Pero ¿qué pasa? Hay algunos que no recuerdan cómo es el notable del 72. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer aquí es lo siguiente. Se puede aprovechar la figura. ¿Cómo es eso? Tienes esto de aquí, 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 aquí. De acuerdo, ¿qué aprendimos en el tema de circunferencia? El ángulo central, 72. Entonces el ángulo inscrito sería la mitad, 36 grados. Y en caso no lo supiera, también podría haber hecho esto de aquí, ¿no? Si esto es 72, también el externo es 72. Y como lado con lado son isósceles así, miden igual. Entonces 72 entre 2, 36. 36, 36. Si todo esto mide 108, este de aquí también 36. Y claro, cumple, ¿no? 36 por 3, 108. De acuerdo, de cualquier manera lo hubieras hallado. Ya, entonces tenemos eso de allí y lo plasmamos en este triángulo de acá. Tienes eso de allí. ¿De dónde sale 72? De aquí. Recuerda que esto es isósceles, ¿no? O por congruencia, mira. L, L, diagonal, L, 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 diagonal, diagonal. Es isósceles. 36 para 180. Entonces aquí tienes 72, 72. Pero ¿qué puedes hacer? Al 72 lo sacas una bisectriz, ¿de acuerdo? 36, 36. ¿Y qué pasa? Que el 36 que está arriba forma un isósceles allá arriba y aquí. ¿Y qué pasa también? Que como tienes 72 y 72 de aquí, formas otro isósceles. Ah, mira. O sea, hay un triángulo isósceles que contiene otro isósceles dentro de este pentágono. Regular, por supuesto. Entonces, ¿qué haces? ¿Quieres
saber cuánto es la proporción o la relación, bueno, entonces ponle a este lado 1, o ponle 2 o lo que sea, ponle un valor simple, ¿ok? Entonces, esto de aquí le ponemos X, porque no lo sabemos cuánto vale, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? Miras ahí al costado, X más 1, entonces como es isósceles, X más 1. ¿Y qué haces aquí? Lo que haces es una semejanza. Semejanza, entonces miras allí. 72, 36, 72, ¿de acuerdo? Tienes ahí 36 y aquí tienes 72. Entonces vamos a comparar el lado de aquí y la base, ¿de acuerdo? La base. Entonces, vamos al lado. El lado más grande es x más 1, ¿verdad? Eso es a la base es x, ¿ok? X. Eso es como, a ver, mira este de aquí, este de adentro, ¿cómo es el lado mayor? X. ¿Y cómo es la base? 1. ¿Qué sigue? Multiplicamos, ¿no? X más 1 es igual a x al cuadrado. ¿Y qué es esto? Esto de aquí es un número especial. Resolvemos la ecuación y obtenemos que x es igual a 1 más menos raíz de 5 sobre 2, ¿verdad? Con la fórmula general. Pero tú debes darte cuenta de que esto tiene solo un valor. Primero, menos 1 menos raíz de 5, eso de allí, perdón, esto es 1, 1, 1 menos raíz de 5. Tú sabes que esto es menor a 0. Claro, porque 1 es menor a 5, entonces le saco la raíz y tendría esto de aquí, paso a la izquierda y te das cuenta de que eso sería negativo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que usar el más. Ahora sí será positivo porque el triángulo requiere longitudes positivas. Entonces ahí pones x es igual a 1 más raíz de 5 sobre 2. Pero este número es el número de oro, así le llaman los matemáticos. Y no lo representan por x, lo representan por phi. Y phi es una letra griega, es esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienes phi. Entonces, en vez de escribir raíz de 5 más 1, escribes phi. Y aprovechas ese valor para, ahora sí, hacer el notable. Si ya tienes al notable, que es esto de aquí, mira, tienes aquí 36, 36, un isósceles, ok, aquí tienes phi. ¿Qué puedes notar? Puedes notar esto de aquí. Notas que phi más 1, por la ecuación que tenemos aquí abajo, también sería phi cuadrado, ¿no? Phi cuadrado, phi, phi. Aquí pongo 36, 36. ¿Qué hago? Lo siguiente es bajarle de grado, ¿no? Multiplica por la inversa de phi. Phi cuadrado sobre phi, phi. Phi sobre phi, 1, 1. Entonces notas eso, ¿no? 1, 1. Este es un semejante, ¿ok? Pero mira aquí al costado. 36, 36, L, L, D. ¿Qué pasa con D? Si miramos a este triángulo semejante, tendríamos que L por phi, ¿verdad? O sea que la diagonal de un pentágono, que mira, es igualita en todas, la diagonal, 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 aquí también tienes otra diagonal, L, L, D, entonces tienes que siempre va a medir el lado 5, por supuesto, el lado 5, L5, por phi, ¿de acuerdo? Pero ¿y el notable? El notable que buscas tú para hallar al apotema y hallar el lado es esto de acá, ¿no? 36 grados. ¿Dónde podemos hacer eso del 36 grados? Lo podemos hacer por aquí. Trazas la altura, que lo biseca, entonces, ¿qué tienes? Tienes esto de acá. Bueno, 36, tienes a phi. ¿Y qué pasa si lo biseca? Hay una mitad, phi más 1 sobre 2. ¿Qué puedo hacer? Puedo también multiplicar por phi, phi cuadrado, o puedo aprovechar la ecuación, ¿no?
Phi más 1 es phi cuadrado. Y si eso es phi cuadrado, luego divide entre phi, y aquí queda 1, y aquí queda phi. Es la semejanza, nada más. Entonces, si tengo eso de allí, 36,54, tendría, ahora sí, el apotema, también tendría al lado. Entonces, aquí tienes a R, aquí tienes al apotema, y aquí tienes a L medios. Entonces, haciendo la proporción de semejanza, obtienes lo siguiente. Tienes 36, de allí, aquí está. ¿Qué será el ángulo central? Será 72 grados, como ya hemos visto. ¿Qué será el lado 5? Será ese valor sobre 2, como lo ves en ese triángulo. Voy a borrar esto de acá para que se note mejor. ¿De acuerdo? El L, ya, L5. Ok, entonces voy a poner al triángulo para que lo notes bien. 36, 36, aquí tienes 1 y aquí tienes pi medios. ¿De acuerdo? Ok. Pero profesor, ¿por qué este triángulo está de esta manera? 4 raíz de 5 más 1. Ah, porque eso es simplemente que multipliques aquí por 4 y por 4. Entonces multiplicas aquí por 4 y aquí por 4. 4 sobre 2, 2 pi. Ahí está. ¿Y qué era phi? Phi era raíz de 5 más 1 sobre 2. ¿Y qué ves allí? 2 phi sería raíz de 5 más 1, que es lo que ves allí. Entonces, cualquiera de los triángulos semejantes te van a servir. Entonces, ¿qué haces? Allí ves apotema es AR como, mira, al 36 grados adyacente apotema, hipotenusa R. Entonces, aquí al 36 adyacente raíz de 5 más 1, hipotenusa 4. Entonces, apotema lo despejas y tienes esto de aquí. Entonces, no tienes que recordar estos números si no deseas, cuando puedes construir ese isósceles. ¿De acuerdo? ¿Dónde vemos al pentágono? Lo vemos en algunas estrellas de mar. Es más, si tú al pentágono unes los vértices y formas las diagonales, formas las estrellas. ¿Ves? Y si prolongas, también formas estrellas. ¿De acuerdo? ¿Y dónde más los vemos? En algunos fractales, como estos de aquí, que también se relacionan con las estrellas, ¿no? De mar, por supuesto. El hexágono regular. Hexa, 6 lados, 360. Entre 6, 60 grados. Entonces ahí tienes al ángulo central. Si tienes al ángulo central, ¿qué haces? Unes vértice, centro, vértice y tienes el triángulo elemental. Pero no es cualquiera, porque es isósceles y entonces tienes allí 60, 60 y te das cuenta que es equilátero también. 60 grados, 60 grados. Entonces, si el circunradio vale R, entonces el lado que está aquí afuera también vale R. R igual a, ¿quién? L6. ¿De acuerdo? Entonces, y el apotema sería eso que trazas ahí. Entonces tienes R, tienes si aquí esto es 60, esto sería 30, entonces tendrías a R medios, y aquí tendrías a R medios raíz de 3. Ya está, el apotema está listo. Y ahí tienes tus ecuaciones. O sea, ya sabes 30 y 60, no necesitas recordar todo esto. ¿Dónde vemos el hexágono? Lo vemos en algunas arquitecturas, como ves allí, pero importante, lo ves en el panal de las abejas. ¿Y por qué usan esa figura? ¿Por qué no usan circunferencias? Si tú juntas a las circunferencias, mira, junta, no sé, 3 o junta 4, ¿de acuerdo? Siempre hay un espacio allí, un espacio que sobra o que no lo utilizan bien. Pero si tú usas el hexágono, todos los espacios están cubiertos. Entonces es una figura especial que cubre la mayor superficie. Aprovecha los recursos. Entonces estas abejas han podido desarrollarse
durante milenios para poder aprender a hacer estas figuras. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos con el octágono o octógono. La verdad, como la mayoría termina en gono, prefiero ponerle la A. Pero también se le dice octógono. 8 lados, entonces 360 entre 8, eso es 45. 45 grados es lo que va allá adentro, en el central. Entonces haces tu triángulo elemental y ¿qué notas? Que si voy a hacer 45 medios, me preocupo porque no me lo dijeron o me olvidé el notable. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes aprovechar otra vez lo de el isósceles, ¿verdad? Tendrías allí, por ejemplo aquí, podrías hacer este triángulo que ves aquí. Entonces, en la figura puedes notar esto de acá. ¿Qué notas? Me olvidé el de 45, entonces trazo un isósceles afuera de 45 medios, para darle la forma. Entonces, aquí tienes 45 medios, aquí tienes raíz de 2. Lo pongo aquí en el centro, no lo pongo aquí o aquí, para que tú puedas hacer el truquito. Supongamos de que el raíz de 2 está aquí afuera, aquí en la hipotenusa, ¿no? Entonces, si esto mide raíz de 2, por ser isósceles, este vendría a ser raíz de 2. Esto vendría a ser 1 y este 1. Y por Pitágoras, esto sería 1 más 1 más 2, eso es 4, y esto multiplicado por 2 más 2 raíz de 2. Listo. Entonces, ahí tienes ya el notable. Si eso es así, tienes ahí R, tienes aquí al apotema, y aquí tienes al L medios, ¿verdad? Entonces, el apotema es AR como, a ver, si aquí es 45 medios, ¿verdad? ¿Qué le haces? Adyacente sobre hipotenusa. Entonces aquí, 45 medios adyacente, raíz de 2 más 1, hipotenusa, toda esa raíz horrible que ves allí. Pero ¿qué puedes hacer? Este es el truquito que les digo, que ese raíz de 2 lo puse allí en el centro para que puedas jugar con él. O sea, si no quieres que esté en la hipotenusa, ponlo en el lado. Y si lo pones en el lado, tendrás esto de acá. Tendrás lo siguiente. Raíz de 2, raíz de 2. ¿Cuál sería la hipotenusa? 2. Por isósceles, 2. Y haces Pitágoras, ¿no? 2 más 2, 4 más 2 al cuadrado, 4, 8. Ok, tienes 8 más el producto 4 raíz de 2. ¿Y qué se puede hacer aquí? Se puede sacar cuarta, que sale afuera como 2. Entonces divides entre 4 y aquí 2. Y tendrías esto de acá, ¿no? Adyacente, 2 más raíz de 2. Abajo tendrías 2 raíz de 2 más raíz de 2. Pero ¿qué tienes ahí abajo? Tienes, si el numerador fuera x, ahí abajo tendrías esto de acá, ¿no? Y x sobre raíz de x es raíz de x sobre 2, ¿ok? Entonces ahí tendrías esa raíz, 2 más raíz de 2 sobre 2. Así se racionaliza. Y es más simple, ¿no? Más simple que ver eso. ¿Qué fue lo que hice en la proporción? Multiplicar arriba por raíz de 2 y abajo por raíz de 2. Entonces se dio la forma y se simplificó. Entonces pasas ese R a multiplicar y ya tienes las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, para L8, el lado sub 8, ya sabes, haces lo mismo, ¿no? Comparas con tu triángulo y haces la semejanza. Y ahí tienes. El decágono regular, ¿ok? El decágono 10, 360 entre 10, 36. Fácil. ¿Qué haces? Triángulo elemental. Triángulo elemental, R 18. Uy, no. 18 grados. Lo recuerdo, me olvidé. ¿Qué pasa? Puedes demostrarlo. ¿Qué pasa? 36, 18, 36, 72. ¿Cuánto le falta a 72 para llegar a 90? 18, ¿verdad? Entonces ahí tienes y aprovechas lo que resolvimos la vez anterior con el pentágono. Tendrías
phi, phi y phi. Entonces, ¿cuál sería el notable de 1872? Sería este de acá, ¿no? Tendrías phi, un medio, porque esto es una altura, un medio, y aquí tendrías 18 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que haces? Puedes hacer el semejante, multiplico por 2, multiplico por 2. Eso se vuelve en 1, y ahora tengo eso de ahí. Ya. ¿Recuerdas que phi era raíz de 5 más 1 sobre 2? Entonces con este 2 se va a volver en raíz de 5 más 1. Y es justo lo que tenemos parecido allí, pero yo lo voy a poner aquí abajo. Uy, salió horrible. Esto es lo que tienes ahí. Tienes 18, 2 phi es raíz de 5 más 1, y allí opuesto tienes 1. ¿De acuerdo? ¿Y el de arriba qué es? Es el semejante. ¿Qué fue lo que se hizo? Se multiplicó aquí por raíz de 5 menos 1 y aquí raíz de 5 menos 1. ¿Qué se hizo? Diferencia de cuadrados, 5 menos 1, 4, y ahí lo tienes. Eso era para darle la forma y que cuando hagas la relación o la semejanza con el apotema y con el R, te salga directamente estas ecuaciones que ves ahí abajo. Estas propiedades. Entonces, tienes que aprovechar la figura. ¿Qué pasa con el dodecágono? El dodecágono, ok, esto será 12. Entonces, ves 12 lados, 360 entre 12, 30 grados. Ese es el ángulo central. Construyes tu elemental. ¿Y qué haces? Trazo 15, 15. 15 grados, me olvidé. ¿Qué hago? Aprovecho la figura. ¿Cuál? Esta de acá. Tienes el isósceles 30, 75, 75. 30 lo conoces por 30, 60. Entonces trazas allí una altura. Entonces tienes ahí 90. Y entonces, ¿qué dices? Ah, ya. Esto es como 2, esto es como 1 y esto es como raíz de 3. ¿Me detengo? No, porque esto es un isósceles. Entonces esto sería 2 menos raíz de 3. Y ya está. ¿Cómo hallo esto? Por Pitágoras. Pero, ¿qué has construido? El de 1575. Y ahora te das cuenta que no necesitas memorizar cada número que ves en las ecuaciones, porque puedes demostrarlo con los elementales o con isósceles y otras técnicas. Entonces ahí tienes ahí 15 grados, tienes 1 y aquí tienes 2 menos raíz de 3. ¿Cuál sería la hipotenusa? Hay que calcularlo, ¿no? 4 más 3 más 1, 8, y allí menos 4 raíz de 3. Te puede sacar 2, entonces 2 menos raíz de 3. ¿Y qué se hace? La semejanza. El apotema está aquí y el radio está acá. El lado está aquí afuera. Entonces, tienes apotema, esa radio, como si estoy usando adyacente esa hipotenusa, entonces aquí 1 es a 2 sobre raíz de 2 menos raíz de 3. Lo racionalizas y obtienes estas de acá. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vas a hacer con los polígonos regulares. Veamos el tema de regiones triangulares y sus áreas. Entonces, ¿qué pasa con el área del triángulo? El área del triángulo no se dice así, sino se dice el área de la región triangular. ¿De acuerdo? El triángulo recuerda que es este borde, esa frontera, y el área es la frontera más todo lo que hay adentro. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que confundir eso. Área de región. Regiones son los que tienen áreas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, bueno, lo pusieron ahí. Entonces, ¿qué se hace? Ves que este triángulo lo duplica. Lo duplica y tiene forma de paralelogramo. Si tiene forma de paralelogramo, simple, ¿no? Se recorta esta parte y se pasa acá. ¿Y qué se vuelve? En rectángulo. ¿Y cómo se halla el área de un rectángulo? Bueno, perdón, región rectangular. También se me pega eso. 90, 90, altura y base.
¿de acuerdo? Entonces, el área de una región rectangular es simplemente multiplicar esa base por esa altura, ¿de acuerdo? ¿Y qué sentido tiene? Que todo esto, todas estas líneas, lo vas a extender así de forma perpendicular y tienes ese tipo de región, de área. Esas son nuestras nuevas unidades. Ya sabes, si aquí lo tienes en metros, metro por metro, haría metro cuadrado. Entonces, tenemos eso de allí. Entonces, ¿qué pasa con el triángulo? Puedo hacer esto, mira. Puedo extender, extender. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy formando un rectángulo, pero al duplicar esto, mira. Pon aquí área 1 y aquí área 2. Entonces estaría poniendo aquí área 2, área 1. Ya sabes, ¿no? Como duplicar el triángulo. Aquí estoy duplicando dos triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué formas aquí? Uno grande, base por altura. De acuerdo. Eso de allí es igual a, mira, 2 área 2 más área 1. 2 área 2 más área 1. ¿Y qué haces? Despejas área 2 más área 1 igual a base por altura entre 2. Y área 2 más área 1, que es todo toda la región triangular. Entonces esa es el área de la región triangular. Base por altura entre 2. O sea que el triángulo es la mitad de algún rectángulo, por así decirlo, ¿no? La región es la mitad de otra región. Así es. Entonces de esa manera puedes calcularlo. ¿Qué necesitas? Base y altura, nada más. Aquí es directo, ¿no? Duplicas, mitad, listo. Allí, ¿qué se hace? Bueno, se puede restar, ¿no? Restas este de aquí, el grande con el pequeño, y también base por altura entre 2. Si hemos hablado de eso, ¿qué se puede decir también? Se puede notar que tal vez ni siquiera te dan una altura, te dan solamente los lados y los ángulos. Entonces, ¿qué aprovechas? Aprovechas de que los ángulos te permiten hacer alturas. Claro que sí. Mira esto de acá. Mm, ¿De dónde sale esa fórmula? Agarras un lado y agarras otro, C y B. ¿Qué ángulo forman? Forman el ángulo alfa. Entonces, ¿qué puedes hacer? El C es como tu base, pero como hayas la altura, desde aquí aprovechas y entonces tienes B y tienes alfa. ¿Cómo hallas esta altura? Por la trigonometría B seno de alfa. Entonces, ya tienes una altura. B seno de alfa es tu altura y C es tu base. Multiplicas BC seno de alfa y los divides entre 2, como lo ves allí. Entonces, eso puedes hacer. Si te dan ángulos, igual se puede hallar el área con otros lados. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona lado, lado y ángulo que los forman. ¿De acuerdo? No puede ser este o este, sino que agarras con el que lo forma. ¿Quién forma A y B? Lo forma gamma. Entonces ahí tienes A, B y gamma. A con C lo forma beta. Entonces ahí pones beta. ¿De acuerdo? Entonces así hallas el área de la región triangular. ¿Qué más tenemos? Que se puede hallar en función de los lados. ¿Así? O sea, si me dan todos los lados, ¿puedo hallar su área? Claro. Primero puedes hallar su perímetro. El perímetro, suma de lados, A más B más C, lo representas con 2P. El semiperímetro lo representas con P. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién dio esta fórmula? Los datos históricos dicen que fue el griego Herón. Entonces, él nos dice que simplemente necesitamos hacer el área igual a raíz cuadrada de semiperímetro por semiperímetro menos el lado y así sucesivamente hasta aquí, hasta el tercer lado. Ok, se ve sencillo de recordar, pero también se puede demostrar. Se puede demostrar con alfa y un montón de pasos, pero vamos a saltar eso. ¿Qué más? Se puede trabajar en función del in radio, ¿de acuerdo? Este sí lo vamos a demostrar. Entonces, tú tienes a un triángulo, ¿de acuerdo? Cualquiera, y siempre le puedes poner una circunferencia tangente a los lados y que es interna.
Esa es la circunferencia inscrita, siempre, ¿de acuerdo? Entonces, esa tiene un radio específico. Eso no es necesario que te lo den de datos si es que ya te dan los lados. Se puede calcular. Entonces, vamos